Un abrazo a todos los amigos de la red y hermanos en Cristo. Después de mucho tiempo nuevamente con ustedes para traerles hoy un tema muy debatido y controversial en las redes sociales, tal como es el tema de los diezmos y las ofrendas, al que hoy abordaremos, y que tristemente en más del 90% de las congregaciones, entre comillas, cristianas, se viene practicando hace siglos, décadas y últimamente con mayor intensidad, al punto que muchas de estas pseudo congregaciones denominadas evangélicas, neopentecostales o en general cristianas han caído en escándalos que se hicieron públicos en varios medios de comunicación, fraudes al descubierto, habiendo engañado millonarias sumas a muchos devotos y sinceros buscadores del camino al reino de Dios. Y por supuesto muchos falsos profetas y falsos ministerios que están plenamente identificados, que hacen lucro a costa de la fe, muchas veces ignorancia y engaño. Estos mercaderes de la fe con falsa apariencia de piedad son líderes de tantas congregaciones en Bolivia y por supuesto en el mundo. Le están robando a Dios y a la humanidad. Estos hombres que se hacen llamar siervos, profetas, hijos del Altísimo, apóstoles, pastores o líderes de Dios, le están robando a la gente, y lo peor, le están robando a Dios mismo por las millonarias sumas de dinero que piden a la gente en nombre del diezmo y la ofrenda, como si fuera la voluntad de Dios que ellos cobren por el Evangelio. Diezmos y ofrendas que Dios jamás pidió como tributo de salvación o pertenecer a una congregación. Les recuerdo que la salvación es gratuita para quienes por fe buscan entrar en el reino de Dios a partir de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo a toda la humanidad en esta obra tan magistral, tan grande que hizo en la cruz del Calvario, haciendo de esta manera ya no un privilegio solo para los judíos, sino ahora la salvación para todos quienes buscan la salvación. En otras palabras, la salvación es gratuita. Por gracia caminamos en fe hasta llegar al reino de Dios. Por otra parte, los diezmos y ofrendas existen porque es un pacto perpetuo, pero continúan en el mundo espiritual, porque cada uno de los que nacieron de nuevo son templos vivos del Dios viviente, si es que verdaderamente nacieron de Dios. Pero terrenalmente los diezmos y ofrendas ya no existen desde la destrucción del segundo templo judío. En conclusión, los diezmos y ofrendas continúan en el reino espiritual del Señor Jesucristo. Acá en la tierra no, porque dejó bien claro en una de las frases bíblicas: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no puedes pagar con dinero del César lo que es de Dios, puesto que en el reino de Dios no puedes comprar una manzana si no es con dinero del Dios mismo. En otras palabras, el dinero terrenal no te sirve arriba y el dinero del reino de Dios no sirve acá abajo. Así de simple es esto. En este pasaje bíblico, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, deja claramente establecido que hay dos tipos de tributo: uno terrenal, que es tributo a los reyes de la tierra, y el otro tributo que es espiritual, en moneda del reino de Dios, porque en este mundo se paga terrenalmente y en el mundo espiritual se paga las deudas en el mundo espiritual con dinero o moneda del mundo espiritual. Una pregunta: ¿cómo podrías pagar con dinero del César las deudas que tienes al Señor Jesús? ¿Cómo podrías pagar con moneda terrenal las deudas que tienes en el mundo espiritual? Por eso dijo el mismo Señor Jesucristo: ¿de quién es el rostro en la moneda? ¿Acaso no es del César? Pues dadle al César o a los reyes de la tierra lo que les corresponde, y a Dios lo que le corresponde a Dios, que son las deudas en el mundo espiritual o en el reino de Dios. Y esto no se puede pagar jamás con dinero terrenal. O sea que existen dos formas de tributo: el terrenal
y el espiritual. Cuando Dios habla en esta parte de la Biblia, por ejemplo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está claramente identificando los dos tipos de tributos que nada tiene que ver uno con el otro. Es más, con todos los diezmos y ofrendas que pagues acá en la tierra, jamás podrás comprar la salvación, por ejemplo, o vida eterna, o un lugar en el reino de Dios, porque este dinero terrenal no puede comprar ni pagar nada allá arriba. Y te lo voy a demostrar. Los diezmos y las ofrendas era privilegio y exclusivo del pueblo judío. En otras palabras, ningún pueblo pagano o gentil de aquel entonces podía diezmar y ofrendar. Era algo que pertenecía solamente al pueblo de Israel, al pueblo judío. Claro, salvo algunas personas que aceptando la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se hacían circuncidar, aceptaban todas las leyes de Dios y entonces podían acercarse al templo a ofrendar. En aquel entonces los diezmos y las ofrendas solamente podían presentárselas a los sacerdotes y sumos sacerdotes, y estos ofrecían a Dios conforme la ley mosaica. Si tú revisas un poquito la ley mosaica, ahí claramente establece qué tipo de ofrenda, qué tipo de diezmo corresponde a los estratos sociales, hace diferencias entre los que tienen más y los que tienen menos, por ejemplo, ¿no? Entonces los sacerdotes y sumos sacerdotes ofrecían la ofrenda a Dios o los diezmos a Dios de acuerdo a la ley mosaica en los dos templos judíos que ya no existen hace más de 20 siglos. Recordaremos un poquito. El primer templo de Israel, construido en el tiempo de Salomón, fue construido y saqueado por el imperio babilónico, ¿se acuerdan? Por el rey Nabucodonosor, más o menos por los 650 años antes del Señor Jesucristo. Y el segundo templo, o el último templo que existía en el tiempo de Herodes, vale decir en el tiempo del Señor Jesucristo, que bajó a la tierra y fue crucificado, este último templo, donde incluso la historia registra la ofrenda de la viuda, que dio todo hasta su sustento. ¿Se acuerdan esa parte donde nos enseña el Señor a diezmar y a ofrendar? ¿Se acuerdan? Ese segundo templo fue destruido por los romanos aproximadamente entre los años 60 y 70 después del Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos claramente identificados el primer templo y el segundo templo. El primer templo en el tiempo de Salomón y el segundo templo en el tiempo de Herodes, o en el tiempo en el que el Señor Jesucristo bajó para consumar la obra en la cruz del Calvario. En ese tiempo existía este templo, ¿no? Este segundo templo fue destruido por los romanos aproximadamente entre los años 60 y 70. Con esta destrucción quedó anulado el diezmo y la ofrenda al pueblo judío, porque solamente ahí podía ofrecerse sacrificios, diezmos y ofrendas a Dios. Y paradójicamente, en la construcción de este próximo tercer templo judío, se va a volver a establecer el diezmo y la ofrenda en el templo, donde se sentará el falso Cristo o el anticristo. Por otra parte, no estamos negando los diezmos y ofrendas, que son un pacto perpetuo o eterno, pues se sigue diezmando y ofrendando en el reino espiritual, gracias al Señor Jesucristo, que con su muerte y resurrección abrió el velo en el templo, rasgó el velo en el templo, haciéndonos accesibles a la misma presencia de Dios, si es que hemos nacido de nuevo. Esto no es de cualquier ser humano, esto no pertenece a cualquier persona, solamente es para aquellos que han nacido en el reino de Dios. Hoy el Señor Jesucristo nos demanda, y por cierto millones de cristianos le deben los diezmos y ofrendas a Dios. Diezmos y ofrendas que no pueden pagar con billetes ni monedas de este mundo. Lastimosamente en esto está el engaño, y el día del pago está apresurándose, porque Dios va a venir a cobrar, a demandar todo lo que se le debe a Dios, ¿no? El Señor demanda y nos pregunta: ¿dónde están mis diezmos y ofrendas? ¿Dónde está mi dinero? ¿Qué has hecho? Y peor aún, la retribución a estos falsos profetas
que han cobrado en su nombre durante décadas y se han embolsillado haciéndose ricos, ellos y sus familiares, mientras el resto de los creyentes, muchos de ellos sumergidos en pobreza extrema y aún así de pie a la hora de diezmar y ofrendar, como aquella viuda que la historia recuerda, ¿no? Pese a estos engaños, muchas vidas con toda su honestidad, con toda su fe y con toda humildad, aún así en las limitaciones, continúan diezmando y ofrendando. Es por ellos, por quienes con todo el corazón se acercan a diezmar y ofrendar. Les pido por el amor del Señor, no lo hagan porque no están añadiendo nada para ustedes en el mundo espiritual. Ya basta del engaño de estos falsos pastores. Ya no se aprovechen del corazón honesto, sincero, con el que se acercan no solamente a diezmar y ofrendar, sino que muchas vidas han ofrendado sus propias vidas al servicio del Señor, y muchos, miles de ellos piensan que están sirviendo a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus sacrificios, con sus servicios. Lo penoso de todo esto es que Dios no está recibiendo este servicio, ese sacrificio, ese diezmo ni ofrenda, porque en su lugar han cobrado estos ladrones durante décadas y otros todavía han cobrado todas sus vidas. Así es, hermano, hermana en Cristo y amigos, estos son ladrones que han cobrado lo que no les pertenece. A nombre de predicar el Evangelio, han cobrado millones, se han lucrado, se han aprovechado de nuestro servicio, de nuestros sacrificios, de los diezmos, de las ofrendas, que el Señor mismo no reconoce, porque Él no los ha cobrado, porque esos diezmos y ofrendas lo han vuelto terrenal y han desechado el diezmo y la ofrenda en el mundo espiritual. Eso es lo que está ocurriendo. Han echado por tierra el mundo espiritual cuando debió ser al revés. Primero, el ser humano debería nacer, crecer, madurar, estudiar, trabajar, desarrollarse en el mundo espiritual o en el reino de Dios, y después, como consecuencia, vivir las cosas terrenales. Acá en la tierra han construido auditorios, han establecido medios de comunicación, y en el mundo espiritual no tienen absolutamente nada. Hoy el Señor Jesucristo está demandando sus diezmos y ofrendas que no llegaron a sus manos, que no llegaron a su presencia, porque estos vividores lo cobraron para su propio beneficio en nombre del Evangelio, mintiendo, engañando, aprovechándose como el César. Han cobrado lo que es del César y no han permitido que nuestros servicios, sacrificios, diezmos y ofrendas lleguen a la presencia de Dios, porque ellos se han servido de nuestra entrega, de nuestro amor, de nuestro servicio, de nuestro dinero. Con engaños nos han tenido, nos tienen para que sigan lucrando. Cuando hay tanta pobreza, ellos siguen llenando los bolsillos y sus vientres con deleites, diciéndonos engañosamente: tu servicio, tu sacrificio, tus diezmos, tus ofrendas, el Señor lo está recibiendo y está mirando. Dicen: ya tendrás abundancia y vida plena. Cuando muchos, estando en esas condiciones, no reciben bendición de Dios. Otros dicen: a Él le estás dando, dale a Él, saca lo mejor de tu diezmo, de tu ofrenda, dale a Él, le estás dando a Él. Con estas palabras nos están engañando. Es con Él cualquier petición, te dicen. De esa manera nos han tenido por años engañados, diciéndonos: el Señor está recibiendo tus ofrendas, tu servicio, Él te compensará. Incluso se atreven a decir estos ladrones, mentirosos, estafadores, hipócritas. En sus prédicas con palabras lisonjeras han lucrado y despojado incluso hasta los más humildes. Malditos mentirosos, pronto llegará su pago, porque el Señor demanda, está exigiendo con voz vehemente el Señor: ¿dónde están mis diezmos y ofrendas? Que los justos están reclamando, los justos están gritando: ¿hasta cuándo, Señor, no harás justicia con aquellos que se han servido de los sacrificios, servicios, diezmos y ofrendas de tantos años? Ellos han cobrado en tu nombre y que tú no has mirado.
Muchos están clamando justicia. Esa es la verdad, mis amados. El Señor no ha mirado ni ha recibido pago de nuestras deudas, porque estos ladrones han convertido las deudas espirituales en diezmos y ofrendas terrenales. Estos ladrones se han interpuesto en nuestra salvación. Estos ladrones nos están retrasando en nuestro caminar al reino de los cielos. Estos delincuentes se han puesto en medio de nosotros y Dios. Estos falsos profetas no nos permiten llegar al reino de Dios, porque ni ellos entran y por supuesto ni nos dejan entrar, porque su evangelio y sus doctrinas son erradas, engañosas, consciente e inconscientemente, y por tanto quienes los siguen caen en el mismo hoyo, como siguiendo a un ciego al precipicio. Es la razón de este video, amados, hermanos en Cristo y amigos, la exigencia de Dios a estos falsos profetas, o profetas del anticristo, o profetas del falso Cristo. Llegamos a la conclusión que como no existe un templo judío acá en la tierra, no existen los diezmos y las ofrendas terrenalmente. Sin embargo, eso no te impide diezmar y ofrendar según tu voluntad, vistiendo al necesitado, ayudando con sustento, abrigo, o puedes apoyarlo a que salga de un problema de salud. Hay miles de maneras de ayudar al prójimo. Que no falte alimento en mi casa. ¿Se acuerdan esa parte en Malaquías? Que no falte alimento en mi casa. Dice en el Antiguo Testamento. Este es el verdadero sentido de la ofrenda y diezmo delante del Altísimo. Él mirará entonces tu corazón y te compensará conforme a su voluntad. Sin embargo, no olvides que debes pagar tus deudas con Dios en el mundo espiritual y con su propia moneda, no con dinero de este mundo. No te olvides, el diezmo y la ofrenda terrenalmente ya no existe, hace más de 20 siglos. Sin embargo, en el mundo espiritual se sigue diezmando y ofrendando. Por eso Dios exige y demanda dónde están mis diezmos y mis ofrendas. Porque lastimosamente esos dos tributos del que te hablé hace un momento atrás, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, establece los dos tipos de tributos que hay, uno terrenal y el otro espiritual. De esta manera debemos pagarle a Dios las deudas espirituales que tenemos con Él. Puedes diezmar y ofrendar de manera voluntaria, independiente, delante de Dios, entre tú y Dios. O como se hacía en la iglesia primitiva, se ponían de acuerdo todos los hermanos en Cristo, ofrendaban para hacer una olla en común. Es decir, que por la pobreza la iglesia de Cristo compartía incluso todos los bienes que poseían para que todos tuvieran alimento, ropa o lo que necesitaran. Incluso ahora me viene a la mente en primera de Tesalonicenses, por ejemplo, Pablo, en el capítulo 2, no me acuerdo bien si es el verso 5, dice: muchos de nosotros no nos acercamos a ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Claramente Pablo habla de que no debe haber pretexto para lucrar, para llenarse los bolsillos. Incluso en otro verso bíblico nos habla Pablo de que él trabajaba de día y noche. Aparte de estar predicando, él trabajaba de día y noche para no ser carga a nadie, dice. La palabra claramente nos dice de que ellos no vivían de diezmos ni ofrendas. Ese es el pretexto de estos falsos profetas de la actualidad, que se han llenado los bolsillos y se siguen llenando descaradamente. Ningún siervo de Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ha vivido de los diezmos y las ofrendas. Al contrario, ellos trabajaban sosegadamente, día y noche, además de predicar el Evangelio. Y esta palabra no la predican los falsos profetas. Ellos manipulan las escrituras, agarran ciertos versículos y los imponen a todos los que están escuchando la palabra de Dios. Muchos de ellos se agarran del libro de Malaquías, por ejemplo, cuando dice esa parte, ¿no? Traed vuestros diezmos y ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa. Palabra del Señor que ni siquiera cumplen, porque primero sacian
el alimento de ellos y de sus familias, hasta de sus amigos, y jamás sacian con alimento al resto. Claro, ellos dicen que dan alimento al engaño que predican, ellos dicen que eso es el alimento que ellos dan, sin mencionar que muchas de esas congregaciones fraudulentas captan o reclutan personas adineradas para hacerlos caer en este engaño, pero cuando ven a un pobre que se acerca, incluso lo menosprecian y no le dan la importancia, ¿no? Ahí se nota la hipocresía de esta gente. Tal es el caso de estas congregaciones, entre comillas, cristianas y otras religiosas, las más conocidas de estos fraudes: Pare de Sufrir, después hay Poder de Dios, Cristo Viene, Asambleas de Dios, Pentecostés. Más del 90% de las congregaciones están sirviendo al falso Cristo. En otras palabras, todos los falsos profetas cobran diezmos y ofrendas por supuestos milagros, prodigios, sanidades, falsas profecías, falsas doctrinas, falsas unciones, falsas liberaciones, que viven dentro de sus cuatro paredes, argumentando que es Dios quien hace esos supuestos milagros o supuestos prodigios. No olvidemos que el papado de Roma está a la cabeza de todos los engaños que se están viviendo en más del 90% de las congregaciones cristianas, y que en estos últimos años está gestando la religión del nuevo orden mundial en base al ecumenismo. Esto es un tema ya viejo, no es secreto. La unión de todas las religiones del mundo ya es un hecho, eso se está viviendo, incluyendo a estas sectas satánicas, las están uniendo con las evangélicas, con todas las denominaciones, entre comillas, cristianas. Están los pentecostales, luteranos, etcétera, ¿no? Y se inventan periódicamente anticristos, como lo hace Hollywood, llevando a confusión a los creyentes, u otras introduciendo fuego extraño, o mundanalidades y perversiones en las congregaciones, esas falsas unciones y esas manifestaciones del espíritu del anticristo. Ya todos conocemos el tema, ¿no? Hoy consideraremos una congregación en particular aquí en Bolivia, que es la madre de los engaños de estos falsos profetas, que con simulados quebrantamientos y cánticos nuevos, dicen, ¿no?, hacen de las suyas, imponiendo sus falsas doctrinas, que son el producto de verdades a medias y magistralmente expuestas por el mismo líder de estas congregaciones, o de esta congregación en todo caso, llevando al fanatismo e idolatría de sus fieles seguidores, que necia y cegadamente lo siguen al mismo precipicio. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de estos miembros y verdaderamente cómo idolatran a estos pastores, y en especial al de esta congregación, que es Cristo Viene, la red, que durante varios años está predicando de un supuesto anticristo que es Bill Gates, y una cronología profética revelada, según ellos, por el mismo Señor Jesucristo. Aparte de que dice que la gran tribulación comenzará este año 2017. Bueno, si no nos equivocamos, comenzará por el mes de julio, o la profecía de la semana 70 que tantos años están predicando. Este es un claro ejemplo de los falsos profetas que provienen de la masonería y que son dirigidos por el papado de Roma para su servicio. O sea, en otras palabras, estas congregaciones y sus líderes no son otra cosa que títeres de la masonería, que ha fusionado al falso Cristo con el cristianismo, el engaño más elaborado en Bolivia. Cristo Viene, la red. ¿Por qué afirmamos nosotros que el liderazgo de esta congregación es de un falso profeta? A continuación, solo algunas observaciones para demostrar la falsedad en todo caso de este líder, respetando a todos quienes son parte de esta congregación, que fueron engañados, y miles continuarán en el engaño. Primero, los falsos profetas cobran diezmos y ofrendas. Pastor de Cristo Viene, Dios te está demandando sus diezmos y ofrendas que hasta la fecha no has pagado, y que sin embargo te has dado la libertad de cobrar a quienes buscan el camino al reino de Dios, sirviéndote de sus sacrificios, servicios, diezmos y ofrendas. Le estás robando a Dios lo que le pertenece. Has convertido la deuda a Dios en moneda terrenal camuflada en diezmos y ofrendas. Con esto has anulado el diezmo y la ofrenda espiritual,
que debería pagarse en moneda del reino de Dios y directamente al Señor Jesucristo. Como anteriormente lo había explicado, que hay dos tipos de tributo, uno que es el terrenal y el otro es el espiritual. ¿Qué es lo que hacen estos falsos profetas? Hacen que las deudas espirituales se vuelvan terrenales a través del diezmo y la ofrenda. El verdadero Dios viviente, creador de los cielos y la tierra, te está demandando su dinero en su propia moneda, moneda del reino de los cielos, moneda que no es terrenal, porque tú la has convertido en diezmos y ofrendas terrenales, y muchos como tú lo están haciendo en el mundo, en Bolivia y el mundo, y la has convertido en tributo al César. Por eso dice la palabra, dada al César lo que es del César. La moneda terrenal le pertenece al César, lo de la tierra le pertenece a los reyes de la tierra, y a Dios lo que es de Dios. ¿Acaso piensas que podrás pagar a Dios con moneda del César? A Dios solamente puedes pagarle en sus propias monedas, que no son para nada terrenales. Dios te dice, me debes los sacrificios, los servicios, los diezmos y las ofrendas de los que te has servido terrenalmente. Has descartado el tributo espiritual que es en moneda del reino de Dios, en mis propias monedas, dice Dios, que yo pago a quienes trabajan en mis viñedos, cuando han llegado a mi viña a trabajar en el reino espiritual. ¿O es que acaso no entiendes cómo se me debe pagar las deudas en mi propia moneda? ¿O tampoco entiendes el trabajo en qué viñedos demando trabajar? Que no son los viñedos que ustedes han inventado. Dios demanda a este pastor la deuda de todo lo que se ha servido terrenalmente, porque nada de lo que recibió lo entregó a Dios en su propia moneda. El dinero del César es para la vida terrenal, que ha invertido en evangelismo por radios, televisión, auditorios, canales, etc., que no paga de ninguna manera la deuda que se tiene en el reino de Dios, que no se paga con evangelismo, oración, ayuno, predicación, etc. Allá se paga con moneda del reino de Dios. Muchos han construido auditorios, han levantado medios de comunicación, producto de estos diezmos y ofrendas, y en el reino espiritual, en el reino de Dios, no tienen absolutamente nada construido. En el reino de Dios se predica día y noche, se ora, se ayuna, se diezma, se ofrenda, se trabaja, se recibe pago con moneda del reino de Dios, y al recibir los pagos se pagan las deudas. En el reino de Dios se compran equipos de sonido, radios, canales de televisión, así como en el cielo, así en la tierra. Lo que es terrenal es en el mundo terrenal, y lo que es espiritual es en el reino espiritual. El nacido de nuevo tiene vida espiritual y luego vida terrenal. Primero es arriba y luego aquí abajo. Pero la masonería ha volcado la verdad, convirtiendo primero lo terrenal y después lo espiritual como si fuera pantalla. Por eso que millones de cristianos son terrenales, y si son terrenales simplemente son religiosos, y sepan ustedes que ningún religioso heredará la vida eterna, y millones jamás despertarán a la vida espiritual en el reino de Dios gracias a este tipo de pastores fraudulentos, falsos y engañadores. O dicho en otras palabras, más del 90% de los cristianos están muertos espiritualmente y por tanto no viven en el mundo espiritual. Y el engaño del espíritu del anticristo consiste en hacerles creer que predicando, orando, ayunando, diezmando y ofrendando acá en la tierra lo están haciendo también en el mundo espiritual. Ese es el engaño, totalmente errado todo esto. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu del anticristo operante hace más de 20 siglos. Lo que es vida terrenal es vida terrenal, lo que es vida espiritual es vida espiritual o vida en el reino de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso incluso dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Con esto no estoy diciendo que no deban orar, ni ayunar, ni diezmar. No, acá en la tierra es el reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual.
Sin embargo, los que están muertos espiritualmente solo están viviendo una vida terrenal, porque cuando alcanzas madurez en el mundo espiritual puedes doblegar al alma y a la carne. Esa es la nueva persona, la que proviene del reino espiritual, que alcanzó la libertad y nunca más será servidumbre. Esos son los que verdaderamente alcanzan la libertad de Dios. Solamente quienes viven en el reino de Dios pueden recibir paga, por otro lado, en moneda del reino de Dios, y por tanto pueden pagar sus deudas a Dios, porque tienen moneda del pago de sus trabajos, de su servicio, y pueden pagar toda deuda a Dios, porque a Dios se le adeuda. Pero las personas que no están en el reino de Dios no conocen qué moneda, qué tipo de transacciones o qué deudas se deben de pagar, y peor, desconocer de qué deudas se está hablando hasta este momento. Muchos estarán preguntándose de qué deudas se está debiendo allá. Y peor les irá a quienes han usado el nombre de Dios y se han servido de todos los sacrificios, servicios, diezmos y ofrendas, como es el caso de este pastor, como el de muchos otros también, que un poco más se sentaría a la derecha de Dios, presumiendo lo que no es, porque ¿quién lo llamó? Lo levantó como siervo, entre comillas. No fue el verdadero Señor Jesucristo, fue el falso Cristo, falso Mesías, tal como lo muestran en su testimonio, de la supuesta conversión, donde recreando muestran las manos del falso Cristo sobre la cabeza de este pastor. Esto lo pueden ver en cualquier horario de sus emisiones televisivas, donde cuenta algo de su testimonio, y van a observar que las marcas, por ejemplo, de la crucifixión, las lleva en la muñeca de las manos. Vean ustedes cuando impone sus manos sobre supuestamente este pastor, ese Cristo que se muestra tiene las perforaciones en las muñecas. Y ese es un detalle muy importante, porque el verdadero Señor Jesucristo tiene las marcas de la crucifixión en las palmas de las manos. Y esto solo puede decir alguien que realmente conoce a Dios. Pregúntenle a Dios mismo sobre las marcas, vean ustedes mismos en dónde las debe llevar, en las muñecas o en las palmas de las manos. Ahí vas a darte cuenta a quién está sirviendo este pastor. Segundo, ¿quién les reveló al anticristo? ¿Fue Dios o un programa de televisión de 60 minutos? Una vez más observamos que el espíritu del anticristo se mueve sutilmente, mientras que a este ministerio fue el mismo Señor Jesucristo que nos reveló que el anticristo copió el mismo rostro, cuerpo y heridas sacados de la sábana santa o manto de Turín. ¿Se acuerdan de esas pruebas que han resultado como fidedignas del rostro, cuerpo y heridas del verdadero Señor Jesucristo? Es decir, que la sábana santa o manto de Turín es real, es una prueba de la resurrección del Señor Jesucristo, porque en la resurrección plasmó su imagen en aquella sábana, y que el falso profeta de la Biblia o Papa de Roma junto a los judíos sionistas darán la bienvenida a este falso Mesías. O sea que el falso Cristo tiene el rostro del verdadero Jesucristo. Además de que la Biblia nos revela que el anticristo proviene de la gran ramera del Apocalipsis. Esto puedes verlo en Apocalipsis 9, 13, 17. Constantemente lo voy repitiendo. Que la gran ramera o papado de Roma está montada sobre la bestia, que es el demonio rey de las langostas, Apolión, Gog o Leviatán, conocido también como esos otros nombres, o falso Cristo. En otras palabras, la institución romana, el papado de Roma, está cabalgando con la bestia, que es el falso Cristo. Y este falso Cristo está identificado hace más de 2000 años, cuando el mismo Señor dijo en 1 de Juan, acuérdense, capítulo 4, verso 3, dice, habla sobre el espíritu del anticristo, que ya está en el mundo. ¿Y cuándo se escribió esta carta de Juan, por ejemplo? Alrededor del año 70, 80, después del Señor Jesucristo. Ahí dice claramente que el espíritu del anticristo está ya en el mundo. Por eso incluso destruyó el segundo templo judío. En otras palabras, el espíritu del anticristo ya está en acción hace más de 20 siglos, y que está abriendo el camino para la llegada del anticristo, rey de las langostas, que simulará incluso la segunda venida del Señor Jesucristo, como si se tratara del verdadero Señor Jesucristo,
y hacen el arrebatamiento. El anticristo bajará en las nubes fingiendo la segunda venida del Señor, porque copió el mismo rostro, el cuerpo, las heridas del verdadero Señor Jesucristo. No es como este predicador dice que será fulano o sutano. Para nada, este es el espíritu de error que lleva a la confusión a la humanidad, propiciado por supuesto por el espíritu del anticristo a través del papado de Roma, o identificado también como el jinete blanco. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? El jinete blanco, el jinete bermejo, el rojo, el negro, ¿no? Que fueron soltados en la resurrección del Señor Jesucristo y que están operantes desde entonces en toda la humanidad. Y ese jinete blanco, no se olviden que es el papado de Roma, es la falsa religión de Cristo, es la falsa iglesia de Cristo. Por eso viene montado en un caballo blanco. Tercero, el cuerno grande es la nación de Estados Unidos, que se engrandeció al sur y al oriente, incluso hasta el mismo reino de Dios. Este pastor habla sobre el cuerno grande, de que es el anticristo, y no es así. Claro que el espíritu del anticristo opera, ya hemos visto en Daniel, a través de los imperios forjados. Es como los cuernos del imperio, como se expandió a los 4 lados de la cultura greco-romana en el libro de Daniel. O sea que el cuerno grande no es el anticristo. El cuerno grande llega a ser la nación de Estados Unidos, y prácticamente es la que está gestando este nuevo orden mundial, junto al papado de Roma, por supuesto, que es la falsa religiosidad, es la bienvenida al falso Cristo. Por tanto, Bill Gates nada tiene que ver con ser el falso Cristo, o el cuerno grande, o el cuerno pequeño. Es otro engaño de Hollywood, es otro anticristo, como muestran periódicamente en las películas. Cuarto, está usando la imagen del falso Cristo en la mayoría de sus materiales audiovisuales de prédicas, ¿no? Ustedes van a poder observar. No olvidemos que, para comenzar, no podemos hacer imagen de nada, ni de lo que está arriba en los cielos, ni de lo que está debajo, ni de imágenes de animales, ni de nada de lo que hay en la tierra, ni arriba de los cielos, ¿no? ¿Se acuerdan? Está en una palabra, un montón de versos ahí al respecto. Incluso algunas personas ya observaron estas similitudes de la imagen del macho cabrío, que es Lucifer o Satanás. En otras palabras, están usando la imagen del macho cabrío y le han cambiado de vestido a un vestido que aparentemente Dios está usando, vestido blanco y resplandeciente, ¿no? Esto nos confirma que verdaderamente el trasfondo de estas imágenes es diabólico, proveniente de la masonería, que ha fusionado a Renfán o Saturno o falso Cristo con el cristianismo. Es decir, que estos dioses paganos de la antigüedad de la masonería, ha habido un sincretismo entre lo que es el judaísmo sionista con lo que es la masonería. Entonces, de ninguna manera están separados. La masonería está totalmente ligada a la adoración del falso Cristo. Claro que en la antigüedad lo llamaban Renfán o Saturno. Los judíos sionistas eran los que adoraban a este dios pagano, y identificados en el Nuevo Testamento como la sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan de esos versos bíblicos? Incluso esa estrella que se usa como estrella de David, que para nada es de David, más bien es una estrella de esta sinagoga de Satanás, en adoración a este dios Renfán o al anticristo o al falso Mesías, ¿no? Es decir, que nada raro que este pastor sea judío sionista o perteneciente a la sinagoga de Satanás o al falso Cristo, como ya está claramente identificado. Quinto, después es jactancioso y arrogante con sus profundos estudios de astronomía, entre comillas profundos, y estudios de esta falsa ciencia, con la que da fechas de la historia humana y acontecimientos históricos, ¿no?, en sus diferentes hechos históricos, y la segunda venida del Señor Jesucristo en horas, minutos y segundos, llegando a su arrogancia a mencionar milésimas de segundo, ¿no?
Déjenme decirles que para comenzar, la astronomía es otra falsa ciencia del imperio grecorromano. Volvemos al libro de Daniel, no se olviden que cada imperio forjado, detrás de cada imperio están fuerzas espirituales que han moldeado la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Hoy está operante la cuarta bestia de Daniel, operante en el imperio romano, ¿no? Y hoy operante a través de la institución romana, que debería ser el papado de Roma, ¿no? Por tanto, todo conocimiento humanista proviene de la masonería, o culto a Lucifer, o cultura de Lucifer, que es lo mismo, plasmada en todo el conocimiento humano que se imparten en las escuelas, colegios y universidades. En otras palabras, todo el conocimiento humano es antibíblico o simplemente es conocimiento promovido por la masonería. Este es un tema que siempre lo estoy recalcando, ¿no? La masonería totalmente infiltrada, totalmente desarrollada en toda la cultura humana, ¿no? Este falso profeta promueve con vehemencia esta falsa ciencia que es la astronomía y sus falsas teorías de gravitación universal, movimientos terrestres, movimientos lunares y solares, ¿no? Además de que habla de cálculos como fueron los del masón Isaac Newton y otros que los considera como importantes en el desarrollo de la ciencia y todo eso, ¿no? Pastor de la congregación Cristo viene a la red. Para su información, la Tierra no es una esfera ovoidal. La Tierra no es redonda. La Tierra no se mueve. ¿Sabe por qué? Porque la Tierra es plana. Hay más de 30 versículos que hablan de la Tierra plana, que hacen referencia a la Tierra plana, claramente demostrables en este tiempo, gracias a que la humanidad está comenzando a despertar. Sin embargo, hay otros que se empecinan por arrogancia y se aferran a estas falsas teorías y peor a estas falsas ciencias. Entonces, ¿de qué astronomía está hablando cuando estamos dentro de una cúpula que separa las aguas de las aguas, por ejemplo? A ver, puede leerlo en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 6 al 10. Ahí nos hace referencia de que Dios ha separado las aguas de las aguas, ya expandido entre ellos para que pueda surgir la tierra, descartando de esta manera toda su cronología de profecía bíblica. Porque es imposible saber el día y la hora, solo Dios lo sabe y lo revelará a su modo y cuando Dios quiera y a quienes quiera revelar, como lo hizo con Noé y Lot. Por eso dice la Escritura que vendrá como ladrón para los que están en tinieblas. Cuando ya haya comenzado, ya haya sucedido el arrebatamiento, por ejemplo, de las primicias, ningún impío quedará perseguido, o no sabrán en qué momento vino a escoger a sus escogidos. Así será la venida del Señor Jesucristo. Por tanto, esa profecía de toda su cronología profética es un error, es un engaño. La tierra es plana, está demostrado. Pueden visitar nuestra página, ahí está claramente con muchas recreaciones y todo demostrado. Sexto, este falso profeta predica que todos serán arrebatados. Él habla, seremos arrebatados pronto, como muchos falsos profetas en el mundo están predicando. ¿Por qué no les predica la verdad? Diciéndoles que solo las primicias serán arrebatados primero y no a mediados de la gran tribulación. Esto va a suceder a principios de la gran tribulación. Quienes hayan alcanzado la plenitud serán arrebatados primero. Estas son las primicias, la primera cosecha, la primera cosecha de que después vendrá la otra cosecha mayor. Y luego de 3.5 años será arrebatada la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, una vez probada en el desierto. Y esto es una verdad que muchos cristianos desconocen. La iglesia verdadera, la que quede, la que no haya sido arrebatada con las primicias, será llevada terrenalmente al desierto. El Señor mismo se encargará de llevar a todos sus escogidos, a los que han nacido de nuevo y son parte de la iglesia verdadera de Cristo. No todos los que dicen Señor, Señor serán llevados al desierto. Terrenalmente la iglesia verdadera será llevada al desierto, literalmente.
Y lo curioso es que también el falso Cristo arrebatará millones de cristianos y se los llevará vivos al Seol en la segunda venida, que el espíritu del anticristo está promoviendo en todas las congregaciones cristianas. Es decir, que predicar que todos los cristianos seremos arrebatados y librados de la gran tribulación, eso es masonería y no la verdad. Sin mencionar el engaño de la fecha, ¿no?, que este pastor maneja del arrebatamiento del hijo varón, ¿no? Estamos hablando de la verdadera iglesia de Cristo, quienes nacieron de nuevo, no de quienes dicen haber nacido. Son dos cosas totalmente distintas. El arrebatamiento de las primicias serán de los que nacieron de nuevo, no de los que dicen que nacieron de nuevo. El arrebatamiento de las primicias al inicio de la gran tribulación será de los que viven en el reino de Dios, no de los que dicen que están viviendo en el reino de Dios. Son cosas totalmente distintas. Séptimo, este pastor no tiene don de lenguas. Una clara muestra de la falsedad de este pastor son sus lenguas limitadas, repetición de palabras balbuceadas. Cuando él mismo ha predicado en varias ocasiones que el Señor Jesucristo añade lenguas, es porque verdaderamente añade idiomas completos. Palabras que muy raras veces pueden repetirse, de 100 palabras quizá una, por un lado. Después, cultos con ausencia de liberaciones demoníacas. Ya no se ven las liberaciones demoníacas como al principio. ¿Y esto debido a qué? ¿No será que el papado de Roma lo ha sometido? Porque el espíritu del anticristo está con el papado de Roma. Y entonces, si ha habido sometimiento, entonces los demonios ya son parte del engaño, ¿verdad? Por eso es que ya no hay liberaciones demoníacas y todo se limita a esas falsas guerras espirituales fraudulentas. Las guerras espirituales en la realidad son vívidas, o se las vive de manera real. Los encuentros con fuerzas espirituales materializados o vistos con los ojos abiertos espirituales es una realidad. Las luchas espirituales no son de imaginación o teoría. Las luchas espirituales con la exhalación de aire es otro engaño. Los demonios operan desde dentro y fuera del individuo. Incluso pueden conllevar a heridas, golpes, dolores, cicatrices y otros síntomas reales. Es decir, que las guerras espirituales reales son mucho más que exhalar o ventosear. Sin embargo, este pastor pretende decir que los demonios son simplemente aire, neumas, flatulencias, o con solo exhalarlos ya eres libre. Un total engaño, amados hermanos en Cristo y amigos. Los demonios son entes que se manifiestan en forma de ectoplasmas, nieblas oscuras, blancas, un montón, es un tema muy amplio, incluso pueden tomar forma humana. Cuando existe una lucha espiritual, verdaderamente se presentan los espíritus, y no es como en muchas de sus guerras espirituales, les hacen cerrar los ojos y comienzan a mover las manos como si tuvieran una espada, y no es así la guerra espiritual. La guerra espiritual es real, y se la vive real, en realidad, no imaginándose que se está peleando con demonios, sino que se está peleando verdaderamente con seres espirituales que se manifiestan, y los que tenemos los ojos espirituales abiertos en el mundo espiritual podemos verlos claramente. O sea que las liberaciones en los cultos no deberían faltar, porque siempre los demonios se van a manifestar cuando hay la verdadera presencia del Señor. Bueno, y por esta razón este individuo en estas congregaciones no alcanzan la libertad. Hay muchos hermanos que jamás van a poder alcanzar la libertad, y mucho menos ingresar al reino de Dios. Tristemente, porque el obstáculo son los líderes, que les meten falsas doctrinas, falsas profecías, etc. Cualquier inclinación, por ejemplo, pecaminosa, constante en el ser humano, es debido a la esclavitud del espíritu y el alma a la que está sujeta esta persona. Las personas que no pueden dejar de pecar son esclavas, están encadenadas en el mundo espiritual, y este pastor
pretende que con solo exhalar o ventosear esa esclavitud va a desaparecer. No es así. La verdad de las cosas es que los hermanos en Cristo siguen prisioneros, sus almas, sus espíritus y sus almas están prisioneros en el abismo, en el mundo espiritual, producto del pecado del hombre, ¿verdad? En otras palabras, el engaño de la falsa guerra espiritual está ocasionando que todos los fieles sigan encadenados sin alcanzar libertad completa. Y esto lo he vivido en carne propia. ¿Cuántos años he perdido mi tiempo en esta congregación? ¿Cuántos años de mi vida he desperdiciado por el engaño de sus doctrinas? Detrás de estas congregaciones se mueve el espíritu del anticristo, está claramente identificado, y por experiencia propia lo digo. Por otra parte, existen varios tipos de armaduras que Dios provee según el nivel espiritual que alcanza cada individuo, y la armadura es literal, existe, y muchas de ellas tienen tecnología del reino de Dios, pero esto es un tema que no deben conocer, porque desconocen primero la guerra espiritual real. Octavo, en la sección de alabanzas, por ejemplo, de sus canales de televisión, presentan artistas, entre comillas, cristianos, con alabanzas plagadas de mensajes subliminales diabólicos. Muchos de esos artistas que están alabando al Señor supuestamente, tienen en sus mensajes de las canciones o de sus alabanzas mensajes subliminales. ¿Qué quiere decir? Que están ocultos y que solamente se pueden apreciar volcando estas pistas de audio al revés, ¿no? Esto ya es un tema también amplio. Tal es el caso, por ejemplo, de Alex Campos, Marcos Ruiz, Adrián Romero, Danilo Montero, después Lily Woodman, después hay otro, Erickson Alexander Molano. La lista es interminable. Hay, por no decir todos, tienen en sus alabanzas mensajes subliminales, y esto es algo que determina la vida espiritual de las personas. Muchos de ellos reconocidos por su masonería explícita, porque llevan símbolos de la masonería. Otros demuestran su simpatía y confesiones en apoyo a la gran ramera del Apocalipsis. Nos preguntamos, ¿un siervo de Dios será que puede promover fuego extraño con los diezmos y ofrendas de los fieles en medios de comunicación masivos? Un poco más y ya nos estaremos enterando el rango de masonería y su afiliación secreta y oculta con el papado de Roma, con este falso profeta de la Biblia. No es de extrañarse, ya las cosas están saliendo a la luz. Con mucha destreza negará tales observaciones que este ministerio está haciendo públicamente a este líder que se hace llamar amado pastor y siervo del Dios Altísimo. Y de todas las formas posibles seguramente tratará de minimizar, silenciar, menospreciar, desvirtuar, ridiculizar, negar, etc., ¿no? Y con lágrimas de cocodrilos se hará la víctima seguramente, o dirá, el enemigo se ha levantado, o dirá, estos no tienen congregación. Por otro lado dirá, tal vez yo tengo 30 años de ministerio, estos que saben, en vez de decir la verdad. Tengo más de 200,000 personas que he engañado y se están hundiendo al abismo que por mi soberbia he abierto en esta congregación. Pastor Ricardo Claure, Dios espera que le pague su deuda, o en breve verás caer como agua en las manos todo lo que hasta hoy te ha mantenido con la arrogancia de creer ser, entre comillas, un siervo del Altísimo. Este año veremos la falsedad de tus profecías, y de antemano a todos quienes siguen a estos líderes en casi todas las congregaciones de Bolivia, les ruego delante del Señor, escapen, salgan, huyan, indaguen, investiguen, no se dejen tapar la boca con un dedo. Ustedes tienen todo el derecho de exigir respuestas. El salir de estas congregaciones es como escapar del mismo infierno. Todos quienes cobran diezmos y ofrendas están con el falso Cristo. Con este pequeño mensaje me despido, si el Señor lo permite, hasta un próximo
vídeo donde informaremos de temas relevantes y de interés de todos los hermanos en Cristo. Muchas gracias. Continuamos con este tiempo de campaña de ofrendas de amor bendito. Y todos juntos conmigo, como los tuvieron desde el primer momento, cuando comprábamos los transmisores de La Paz, de Cochabamba. De la misma manera ahora que se repita la historia y todos los fieles, los consagrados, hagamos historia del libro de los Hechos, en este tiempo del fin en que la ciencia se ha aumentado. Hagámoslo. A través de los medios se estará invitando para que vayan a los auditorios, para su sacrificio continuo, en cultos de la mañana, de oración, de clamor. Y por supuesto también de mediodía y de la noche. Y rotando orquestas sinfónicas, hallándose en nuestros cultos alabanza y gozo y voces de canto. Gozarnos de la presencia de nuestro Dios en este tiempo de fiesta, de alabanza y gozo y de adoración, por supuesto también, que forma parte del sacrificio continuo. Todos juntos como un solo hombre, todo el ejército de llorones, los llorones activos, todos levantan las manos en alto como poderosos hombres de guerra, llenos del Espíritu Santo de Dios, y digan amén. Diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy para lograr este propósito con las huestes del Dios Todopoderoso en esta obra que ha levantado en lo postrero de la tierra. Así que adelante con todo esto, a no desmayar. Así que no dudemos más. Adelante por la fe, adelante por la fe. Noches de fiesta. Cultos de gozo, de alabanzas. Si tuvieras esa montaña se hundía. De adoración. Grandes cosas hecho. Y de sacrificio continuo. Nuestra fe no es pequeña. Nuestra fe es grande. Con un propósito maravilloso. Congreguémonos y diga el débil, fuerte soy. Con corazón de Mardoqueo, busquemos el bienestar de esta obra bendita. Dios ha hablado. Que el Señor le ha entregado a nuestro amado pastor Ricardo Claure Peñalosa. En todos los auditorios Cristo viene. De lunes a viernes a partir de las 19:30. Sábados a partir de las 16 horas, domingos a partir de las 7 a.m. y en la noche de ese mismo día a partir de las 19 horas. Puedo dar a conocer ahora, hoy, domingo 29 de abril de este año 2007, cuando son casi 1:48 aproximadamente, aquí en Bolivia, voy a dar a conocer cuando terminan los 70 años y día por día los días de la semana 70, día, mes, año, horas, minutos y segundos, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Voy a dar la fecha con corrección astronómica. Las naciones no hacen correcciones.
Y si alguno quiere hacer la corrección, bueno, les lo voy a poner un poquito difícil. Busquen la manera de hacer la corrección. La corrección astronómica. Inclusive a todo este cálculo que ha estado hablando de precisión de hasta millonésimas de día, o en su caso también con segundos hasta millonésimas de segundo, que ya no justifican, que no viene al caso, porque ustedes entenderán 36 segundos, no van a entender 36.73, 29, 80, 99, 28 segundos, todos los decimales. Ya se utiliza redondeo. Pero esto, para que ya lo tengan presente y se preparen, porque el Señor está cerca, está a las puertas. Día 1, 13 de mayo 2017. Todo en horas de Jerusalén, lo que se llama Daylight Saving Time. 13 de mayo 2017, 14 horas 51 minutos 46 segundos. Día 220, 19 de diciembre 2017, 11 de la mañana, 27 minutos 17 segundos. Día 1158.5, 14 de julio 2020, a las 20 horas 8 minutos 24 segundos. Para aquellos que quieren aquella hora más, que debo ahora hacer notar que ha estado con más tiempo que cuando escribí El Cuerno Grande de Seattle. He visto otras versiones en relación a aquella hora que especifican a aquella misma hora y lo dicen en forma textual, de tal manera de que no habría una hora adicional, sino quedaría como está en El Cuerno Grande de Seattle, con el punto 5. ¿Me entienden? Pero aún así, con una hora más, una hora menos, sabemos la fecha. ¿Me están entendiendo? De tal manera que el día 1158.5 es el 14 de julio del año 2020, en hora de Jerusalén, la DST, Daylight Saving Time, a las 20 horas de la noche, 8 minutos 24 segundos. El día 1158.5 más 30 minutos cuando se tocan las trompetas, 14 de julio del 2020 a las 20 horas 38 minutos 24 segundos. El día 1230, 24 de septiembre de 2020, a las 11 de la mañana 13 minutos 15 segundos. El día 1233.5, 27 de septiembre del 2020, a las 23 horas 13 minutos 15 segundos. El día 1260, 24 de octubre del 2020, a las 12 del mediodía, 42 minutos 42 segundos. El día 1410, cuando terminan de operar las langostas, 23 de marzo del 2021, a las 16 horas 20 minutos 38 segundos. El día 2490, el 7 de marzo del 2024, a las 2 de la mañana, 49 minutos 38 segundos. El día 2493.5 es el 10 de marzo del 2024, a las 14 horas 49 minutos 38 segundos. Y el día 2520, el 6 de abril del año 2024, a las 4 de la mañana,
22 minutos, 4 segundos, en que el Señor Jesús pondrá sus pies en el monte de los olivos, en Jerusalén. El acontecer mundial y la profecía bíblica. Anoche, hoy, a las 3:15 de la mañana, desperté con cierto problema estomacal. Y después de un momento que no podía dormir, prendí la televisión, el cable, sintonicé Mundo Olé y de pronto quedé absorto. Era un documental, el programa 60 minutos, un programa norteamericano, un documental hablando de Israel y su acontecer actual. Manifestaban muchos que no era posible que los sacerdotes que ahora están siendo entrenados en las yeshivas, en las escuelas, y que están cantando salmos y están preparándose para el templo, no puedan ir al servicio militar obligatorio. Y están en desacuerdo en que se les tenga que dar dinero, inclusive mantenerlos, y dicen para que no hagan nada. Pero lo más terrible de esto es que aquellos que dicen este aspecto son, y está reflejado a través de un judío entrevistado, en que él testifica y dice que Dios ya ha nacido y vive en Seattle, en el estado de Washington, y es el dueño de Microsoft. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with... We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with Barb Redwood. Pero simplemente es un adelanto. A continuación, se muestra algunos fragmentos del contenido del PowerPoint asqueroso que fue enviado a nuestro pastor, en el que se lo acusa de satanista y de promover la idolatría. En esta espera paciente, creyendo que iban a comprender nuestra actitud de amor y misericordia, y ante la arremetida y el zarandeo de las tinieblas en sus vidas, nos hemos visto obligados a enviarles este documental para que puedan abrir los ojos y darse cuenta que el satanismo los ha sojuzgado. La muestra más clara son los mensajes subliminales en las portadas de sus libros, en su literatura en general, y en los videos que aquí incluimos, donde aparece el pastor Ricardo Claure como poseído por los espíritus inmundos del macho cabrío, el anticristo, el Seol y otras maldades que solo han podido ser planificadas por gente del equipo, satanistas, que trabaja junto a él, que con toda seguridad han logrado angustiar su alma y afligir su espíritu, y por consecuencia espiritual atacar a toda su familia y al pueblo que él guía. Símbolo satánico 1. Baphomet en los libros de Ricardo Claure. Definitivamente en Cristo viene.
Se está adorando la imagen del macho cabrío, porque una manera sutil de hacer adorar a los símbolos y objetos satánicos es ponerlos a la vista y, por ejemplo, tomar los libros y que los toquen. Blasfemia extrema. Título: Las 7 edades y la profecía, segunda edición. Autor: Ricardo Claure. Segunda edición cambiada. El Baphomet de la primera edición es blanco, y este es el macho cabrío utilizado en el Príncipe de Tiro. Nuevamente Baphomet en el calendario 2006. Título: Calendario 2006. Autor: Ricardo Claure. En el lugar del trono de Dios pusieron a Baphomet y disimularon con un resplandor su imagen. Símbolo satánico 2. Subliminales en los videos de Ricardo Claure. En la secuencia 3, el mensaje subliminal muestra que el corazón de hombre que recibe la bestia es Ricardo Claure, invocando espíritus de maldición sobre su vida y su casa al introducir subliminalmente su imagen en lugar del anticristo. Aparece una fracción de segundos y es parte de la presentación del bloque informativo de la red Cristo Viene, que se difunde 4 veces al día. Una prueba de horror. Sus colaboradores lo incluyen. Video. Presentación bloque informativo. Autor: Cristo Viene, la red. Imagen de Ricardo Claure. El equipo de colaboradores satanistas que trabajan para el pastor Ricardo Claure usó su rostro como modelo en su presentación del Seol en 3D. Vea a continuación con mucha atención. Símbolo satánico 6. Idolatría en los videos de Ricardo Claure. El pastor Ricardo Claure ha creado para sus videos y producciones literarias una imagen que, según él, representa a Dios, olvidándose de lo que la palabra nos dice en Deuteronomio. ¿Habrá algún pintor, artista o artesano que pueda plasmar en un lienzo lo que es el Señor de señores y Rey de reyes? Video, todos. Autor: Ricardo Claure. ¿Esta es una representación de Dios? Esto es idolatría. Es una imagen prohibida por Dios. ¿Qué Dios es este? Por querer representar la imagen del Señor Jesucristo volviendo con sus santos, presenta la imagen de un espíritu de muerte. Llamaron rey al espíritu de muerte. Título: Almanaque 2006. Autor: La Última Llamada SRL. ¿Por qué escogieron esta imagen? Supuestamente un Cristo mimetizado y una fecha relacionada con el mes del cumpleaños de Satanás, 31 de octubre. ¿Dónde está la corona de este rey? El Dios de Ricardo Claure es el macho cabrío. Video, todos. Autor: Ricardo Claure. Esta figura hermafrodita corresponde a la del macho cabrío. Utilizaron la misma imagen para diseñar a su Dios Padre y al macho cabrío. Observe cómo coincide el ademán de las manos, solo varía la perspectiva del dibujo en 3D. La perspectiva es algo diferente, pero la figura es la misma. Símbolo satánico 6. Idolatría y contaminación demoníaca en los calendarios. En el colmo de su obstinación, idolatría y negocio, Cristo Viene la red incita a hacer cuadros con las abominables imágenes del calendario 2006, con publicidad insistente a través de sus canales y radioemisoras. Si obedecemos las instrucciones del jingle, este es el resultado. Puertas abiertas a Satanás, la abominación desoladora o el macho cabrío que provoca división, violencia, confusión y tribulación dentro de los hogares cristianos.
Hay una interrogante. ¿Ricardo Claure está relacionado con la masonería? ¿Por qué usa sus símbolos? Si es siervo de Jesucristo, desechará sus producciones y realizará nuevas con gente consagrada y temerosa de Dios, que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, desechando para siempre los símbolos ocultistas que tan abiertamente se muestran todo el día a través de Cristo Viene la red en toda Bolivia. Hemos demostrado que el satanismo se ha infiltrado en Cristo Viene. Ahora nos preguntamos, ¿quiénes son los responsables? ¿Son los pastores Ricardo y Fernando Claure? ¿Son sus colaboradores? El Señor Jesucristo tiene la respuesta. Es urgente derribar los altares levantados al macho cabrío en su congregación, en sus oficinas y en sus hogares. Este sábado, 4 de marzo de 2017, en las reuniones de las Juventudes de Cristo Vive, estaremos con la proyección del testimonio de un ministro de Dios que nos relata de una forma íntima y personal de su vida. Bien difícil, yo me levanté entre una niñez que no era normal. Cómo fue abusado cuando pequeño. Esta persona comenzó a hablarme de una forma diferente. Su conversión a Cristo. Y ese día comenzó el proceso de sanidad en mi corazón. Cómo empezó sirviendo al Señor. Poco a poco me hice cargo del aseo de la iglesia. Haciendo el aseo de su congregación. Y me encantaba hacerlo, me encantaba estar en la iglesia, me sentía seguro estando en la iglesia. ¿Y cómo comenzó después su ministerio en la alabanza? El testimonio de Alex Campos, con el cual comprenderemos que Dios puede cambiar nuestra tristeza en alegría. Te esperamos a partir de las 4 de la tarde en todos los auditorios habilitados de tu ciudad. Entrada libre y que Dios te bendiga. Al taller del maestro vengo, se me curará, me tomará entre sus brazos. Hola, les saluda el predicador cibernético, y hoy les mostraré un mensaje satánico oculto en la canción de Alex Campos, titulada como El sonido del silencio, y hoy les mostraré los mensajes ocultos en esta canción. Bueno, primero oiremos lo que dice en sí esta canción. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar. Si mi barco se hundirá, ¿para qué seguir viviendo? Mi oscura soledad, soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Si no oyó nada, es que como les dije está oculto. Para poder escucharlo, hay que revertir ese pedazo. Como escucharon, ya lo pudieron oír, ya que ese mensaje está inverso. Además está muy claro, se escucha claramente, y toda la canción se refiere a Satanás. Si escuchamos primero el pedazo invertido, y después escuchamos el normal, ahí nos damos cuenta que la canción está dirigida a Satanás. Bueno. Oiremos el pedazo invertido, junto con el pedazo normal, y escucharemos que la canción está dirigida al demonio. Escuchen.
Ahí escuchamos, y nos damos cuenta, que la canción está dirigida al diablo, pero ocultamente. Ya que esta canción no tiene nada de cristiana. Nunca se refiere a la salvación de Cristo, sino que esta canción habla estupideces. No sé por qué los cristianos la escuchan. Y aquí nos damos cuenta que esta canción se refiere al diablo. Bueno, revertiré toda la canción para oír más. Aquí escuchamos claramente, que dice, recíbeme demonio. Cambiaré el tono para poder escuchar mejor. Ahora escucharemos ese pedazo invertido, junto con los pedazos normales, y los juntaremos, y veremos qué mensaje nos da esta canción satánica. Bueno, hasta ahí voy a dejar la canción, porque lo que sigue ya se los enseñé. Bueno. Mira, hay tres elementos que incluimos en este proyecto, que no son comunes en grabaciones de adoración o congregacionales. Uno de ellos es el chanting o cántico gregoriano. El otro es el uso de velas en el escenario. Y el tercero es el uso de vitrales. La razón detrás de todo esto es la siguiente. El cántico gregoriano o el chanting creo que nos conecta con la historia del cristianismo, con el pasado. A veces vivimos un cristianismo demasiado moderno que nos hace pensar como que el cristianismo empezó ayer. El canto gregoriano tiene su origen en la antigua música eclesiástica, cantada en la liturgia del rito romano. Su denominación se vincula al que fuese elegido papa hacia el año 600, Gregorio el Grande. ¿No? Y el chanting o el cántico gregoriano es una de las formas más primitivas de cantar, de adorar. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil de cantar. Es un par de notas que se utilizan nada más, y luego aparte de eso las palabras también son muy pocas las que se usan. Entonces, en el pasado, cuando la música no había evolucionado tanto, el chanting era la manera de cantar. Entonces yo siento que cuando nosotros hacemos eso, nos estamos conectando con ese cristianismo del pasado, de la antigüedad. El otro elemento que es muy importante en esta grabación es el uso de velas en el escenario. De repente hay gente que cuando ve las velas en el escenario hacen comentarios como, bueno, eso me parece espiritismo, me parece brujería. Y no, bueno, la verdad es que no entiendo. Aparte de eso, que crea una atmósfera de adoración muy bonita, muy adecuada. O sea, en mis tiempos de oración yo utilizo velas cuando voy a orar y creo que fomenta ese tiempo de adoración más profundo, ¿no? Cuando usamos las velas. Y eso lo van a ver a través de la grabación, a través del DVD. Y lo último son los vitrales. De nuevo, con los vitrales hay gente que los ve e inmediatamente asocian eso con otras religiones y con cosas distintas, pero nada que ver. Los vitrales para mí
representan la creatividad, el arte que Dios nos ha dado a través de temperamentos artísticos que tenemos diferentes personas. Entonces, cuando ves un vitral que le está traspasando la luz y ves diferentes tonos de colores, es algo inspirador, igual que crea un ambiente de adoración muy bonito. Aparte de eso, los vitrales cuentan historias, o sea, no son solamente vitrales que transmiten luces bonitas, sino que cuentan una historia. Hay vitrales donde solamente está una cruz, y por supuesto que la cruz es el símbolo de nuestra salvación, y que esté en un vitral con diferentes colores es algo muy bonito. Además, cabe resaltar que en esta grabación hay elementos muy sospechosos. Aparte de lo ya mencionado, hay datos curiosos, como el que el Papa Francisco en noviembre del 2015 hizo una ceremonia realizada en el Vaticano en la que abrió una puerta, llamada por ellos la Puerta de la Misericordia, proclamando el tiempo de la misericordia dada del Papa Francisco a todos los protestantes del mundo, dando la oportunidad de volver al catolicismo, y su mensaje siempre fue: vuelve. Mensaje que se repite en esta grabación de Jesús Adrián Romero en la canción del álbum Vástago Live, donde utilizan el canto gregoriano diciendo quiero volver, y al final citan la parábola bíblica del hijo pródigo. Per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, Signore. Su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Es el que en medio de la grabación se escucha la voz de Adrián Romero citando textos de un libro que no tiene nada que ver con Jesús, Dios o la Biblia, sino cita textualmente una parte del libro Las Crónicas de Narnia. Juzgue usted mismo. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto, entonces es peligroso, dijo Lucía. ¿Peligroso? ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto,
buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Tenemos una invitada especial, se llama Carrie Job, ella vive en Dallas y es una directora extraordinaria. Yo la acabo de conocer, con una gracia y un favor de Dios sobre su vida, una voz bellísima y sobre todo una tremenda pasión por Dios. Ella va a estar aquí cantando una canción, parte de una canción que en inglés se llama Revelation Song. Nosotros contamos como un privilegio maravilloso que estamos como una familia aquí, siendo de tantas naciones y de tantos lugares distintos, que no estaríamos parados aquí de ninguna manera de no ser porque nos une una cruz en donde todas las divisiones se acabaron. Ustedes y yo somos el fruto de un amor que se mostró en esa cruz. Por eso estamos aquí. Por eso estamos cantando. Si tal vez te extraña que estemos aquí cantando tan efusivamente a Dios, pero no te asustes, no te preocupes. Es que estamos agradecidos y queremos comunicarte. Hay una buena noticia para ti en esa cruz. Hay mucha gente que usó esa cruz para hacer daño, para condenar, para hacer muchas cosas. Pero aquí estamos para decirte, hay una nueva vida esperándote a los pies de esa cruz en esta tarde. Hay sanidad para tu matrimonio, hay sanidad para tu cuerpo, hay salud para tu alma en esa cruz. Hay esperanza para todos nosotros. Este video, formulado desde un punto de vista cristiano y bíblico, tiene la finalidad de concientizar y alertar a toda persona respecto al eminente peligro que representa el así llamado Nuevo Orden Mundial, así como también la ONU, la Comunidad Económica Europea, que viene a ser el antiguo Imperio Romano resucitado, y el movimiento ecuménico, por medio del cual se está llevando a cabo la unión de todas las religiones. Su agenda, no obstante, tiene el único y siniestro propósito de prepararle el escenario al anticristo que ha de manifestarse. Todos los cristianos conocedores de la Biblia y sus profecías siempre hemos sabido que algún día habría de manifestarse el anticristo. Sin embargo, ¿se nos ha ocurrido alguna vez preguntarnos si acaso existe alguien que le esté preparando el camino? ¿Quién o quiénes son el elemento humano que está utilizando Satanás para tal fin? La respuesta a este interrogante tiene que ver definitivamente con las sociedades secretas, acerca de las cuales en primer lugar de influencia podemos mencionar a los Illuminati, quienes a su vez controlan a la masonería y todas las demás organizaciones secretas.
por medio de las cuales gobiernan también al mundo tras bambalinas, el así llamado gobierno invisible. En cuanto al nuevo orden mundial, tenemos que este no viene a ser sino la globalización de toda la política, economía y religión del mundo. El poder casi absoluto y subyugante sobre toda la humanidad en manos de unas cuantas personas, una élite, los Illuminati. En la segunda parte de este video, examinaremos principalmente el aspecto de las religiones en el nuevo orden mundial, ya que la religión es el elemento por medio del cual se controlan y manipulan las mentes de las masas. Y, de la misma manera como el emperador Constantino en el pasado le dio cohesión a su imperio, uniendo a las diversas religiones paganas de Roma con el cristianismo, resultando así el catolicismo romano, igualmente hoy en día se necesita llevar a cabo la unidad religiosa para el imperio del tirano mundial que ha de manifestarse. Esto es el anticristo.